Dios de avivamiento, muévete, derrámate. Hoy se rompen cadenas, las fortalezas caerán. Dios de avivamiento, muévete, derrámate. Y transforma naciones. Dios de avivamiento, muévete, derrámate. Hoy se rompen cadenas, las fortalezas caerán. Dios de avivamiento, muévete, derrámate. Dios de avivamiento. Dios de avivamiento. Vamos, canta conmigo. Dios de avivamiento. Una vez más. Dios de avivamiento. Ven, despierta a tu pueblo y transforma naciones. Dios de avivamiento, muévete, derrámate. Hoy se rompen cadenas, las fortalezas caerán. Dios de avivamiento, muévete, derrámate. Ven, despierta a tu pueblo y transforma naciones. Dios de avivamiento, muévete, derrámate. Hoy se rompen cadenas, las fortalezas caerán. Dios de avivamiento, muévete, derrámate. Derrámate aquí. Dios de avivamiento. Porque tú eres el Dios todopoderoso, al que alabamos, al que exaltamos en este lugar. Ese Dios que transforma naciones y cambia corazones. Rompes cadenas, oh Dios, rompes cadenas. Porque hay poder en el nombre de Jesús, que aún la muerte no pudo conquistarte. En ti, Jesús, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, al que clamamos, al que fue, es y será por los siglos de los siglos. Amén. Dios de avivamiento. Vamos. Gracias, Padre, por esta bendición de estar con tu pueblo en este lugar. Porque no hay mejor, Señor, cosa que nos pueda suceder que estar, Señor, en tu presencia. Que estar, Señor, reunidos alabándote y adorándote como se debe de hacer, en espíritu y en verdad.
Gracias, oh Dios, por esta iglesia que te alaba con libertad, Señor. Porque sabemos que tú te mueves en medio de la alabanza de tu pueblo, Padre. Te paseas entre nosotros y danzas con nosotros, Señor. Gracias, Cristo. Te exaltamos, oh Dios, en esta tarde. Sí, Señor. Yo creo que el mejor escenario para que un avivamiento suceda lo estamos viviendo ahorita. Yo creo que el mejor escenario para que los avivamientos se hagan realidad son estos, cuando el caos, cuando la crisis, cuando la tempestad, cuando los tiempos complicados vienen a nuestras vidas y vienen a la humanidad. Creo que es el mejor escenario para poder decir: Dios de avivamiento, vuélvelo a hacer, como decíamos hace un momento, porque Él lo puede hacer nuevamente, como lo hizo desde el principio de los tiempos. Él puede avivar a la iglesia. Y el escenario está perfecto para que nosotros vivamos un avivar, un despertar en la iglesia. Y esto que nosotros estás haciendo, esta alabanza, si quieres decirlo, una alabanza, pero si tú analizas bien, es una oración hacia Dios. Y en esta situación en que estamos pasando, en la que es complicado tal vez salir a la calle, hacer una campaña, ir a evangelizar persona a persona. Déjame decirte que lo que más puedes hacer tú y yo en estos momentos de cuarentena es alzar la voz al cielo y clamar a Dios, porque una oración mueve más que 1000 manos juntas. Una oración puede hacer más que lo que todos nosotros podamos hacer con nuestras manos. La oración mueve los cielos. La oración trae despertar a la gente. Por lo tanto, este tiempo es un tiempo para que la iglesia esté activa, no se desanime. Las cosas están mal en el mundo, las cosas estarán mal más adelante, te lo aseguro, pero la iglesia no se puede quedar quieta. La iglesia no puede estar quieta. Es por lo tanto que nosotros como iglesia tenemos que clamar al cielo y decirle: Dios de avivamiento, vuélvelo a hacer. Así como estás, alza tu voz al cielo y dile: Padre, que este tiempo venga a mí un despertar a mi corazón, traiga en mí un avivar a mi alma, a mi mente, a mis sentidos, a mis emociones, a mis, Padre Santo, a mis fuerzas, como decía tu palabra. Amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con tu mente, con tu alma, con tu espíritu. Que todos mis sentidos estén despiertos, para que en este tiempo yo sea parte de los que proclaman la verdad y el evangelio de Cristo ante un mundo que se inunda en un caos y que no mira la salida. Espíritu Santo de Dios, abre nuestros corazones y nuestros oídos para entender los tiempos que vivimos. Que nuestros sentidos, como dice Pablo, estén siempre listos, siempre activos, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús, que esta palabra hable a los corazones de las personas que me escuchan en este momento. Sean los que estén hoy aquí, sean los que estén escuchando a través de esta transmisión. Es palabra de Dios y la palabra de Dios no se pone a juicio. La palabra de Dios se obedece y la palabra de Dios trae una paz a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Pues así como estás, tomar tu Biblia y abrirla en el libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 14. Así como estás de pie, si no es por reverencia, aunque sea por ejercicio, decía un pastor, ¿no? Pero bueno, el Señor Jesús leyó la palabra de pie.
Vamos a leerla esta tarde. Dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás, y el polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y herirá en la cabeza y tú herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y el que se enseñoreará de ti, Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardios te producirá, y comerás plantas del campo. Puedes tomar tu lugar. Creo fielmente que este capítulo 3 es un capítulo crucial en la historia de la humanidad. Es un capítulo que nos da muchos secretos, y que si tú y yo, o si Dios no hubiera puesto este capítulo 3, muchas cosas de las que hoy nosotros predicamos estarían volando por los aires. No tendrían una explicación, vaya. Si tú y yo leemos el capítulo 1 y 2 de Génesis, y creo que todo mundo hemos de saber un poco de esta parte de la Biblia, porque vaya, es una parte que todo mundo hemos escuchado de niños. A lo mejor cuando iniciaste en los caminos de Dios fue algo de lo primero que se te predicó, ¿no? La creación y el pecado del hombre, y es algo fundamental dentro de la doctrina del cristiano. La cuestión del pecado del hombre, el saber, conocer un poco esto. Y este capítulo 3, como te decía, nos enseña, nos da muchos secretos que nosotros debemos de entender. Vaya, hoy en día vivimos situaciones complicadas, como decía, y este capítulo 3 nos dice muchas cosas del por qué hoy en día también estamos pasando situaciones como las que hoy vivimos. Quiero platicarte un poco sobre el contexto antes de ver estas partes que te leía y estudiar un poquito este contexto de Génesis 1 y 2. Nosotros sabemos que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Dice la palabra de Dios que la Trinidad se aparece en la creación y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y lo crea y forma del polvo, forma del lodo, un hombre, y este hombre inocente, sin conocimiento de la maldad, anda por el huerto, y después, al mirar Dios que este hombre necesitaba de una ayuda idónea, trae a la mujer y saca de su costado, pues forma a la mujer, y da un mandato Dios al hombre diciéndole: no comerás de todo árbol menos de uno, del árbol del bien y del mal. Y este mismo mandato fue encargado decírselo a Eva también, el que no deberían de comer de ese árbol en específico. Este fue el mandato de Dios: no comes del árbol. Ellos tenían la facilidad en el huerto del Edén, tenían la comunión con el Padre, tenían la libertad de hablar con el Padre. Dice la palabra que desde el fresco del día se aparecía a Dios, y tenían la provisión de poder sustentarse, vivir. Dios no fue un Dios creador, alguien que fuera, que estableciera y dijera: esto lo vas a hacer, y como que lo tuvieran así agarrado al hombre. No, Él dio libertad y le dijo: tú puedes probar de todo, menos obedéceme, y es lo único que te pido, no lo hagas, no tomes de ese fruto, no comas de este fruto. Pero vemos en este capítulo 3, en los primeros versículos, que dice que la serpiente aparece a Eva
en este árbol del bien y del mal. Muchos dicen el por qué Eva tenía que estar ahí. Vaya, pues este no es el tema que ahorita voy a tocar, pero podemos tocar ahí cosas como que el por qué Adán no estaba junto a Eva, cosas así. Pero nos enseña que la serpiente, dice, era más astuta. El diablo podía tomar posesión de algunos seres de la creación y él aprovechó esta oportunidad para tomar posesión de este animal, de este ser que era la serpiente, y usó de ella para hablarle a Eva. Y dice el capítulo 3 versículo 1 que más que todos los animales era astuta, más que todos los animales del campo que Dios había creado, la cual le dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Si nosotros vemos, inicia la serpiente hablando con una mentira, ¿sí? Como infundiendo una duda a Eva, porque ¿cuál fue el mandato que Dios le dijo? Come de todo el árbol menos de uno. Y aquí la serpiente viene y como que juega con Eva, y es la manera en como el diablo viene y nos infunde duda a veces a nuestros corazones. Transgiversa la palabra de Dios. Y es necesario tener cuidado en estos tiempos de entender la palabra de Dios. Por eso la importancia de que tú y yo seamos gente que estemos empapados de la palabra de Dios, que leas la Biblia. Hace 2 domingos Goyito nos explicaba, nos enseñaba acerca del poder de la palabra de Dios, y nos decía: traigan su palabra, traigan su Biblia, léanla, ¿sí? Para que no sean engañados en estos tiempos. Eva, viene el diablo y le dice: con que no puedes comer de todo el árbol del que está en el huerto del Edén. Y en este momento ya Eva pues, se siente con duda, y entra la duda al corazón de Eva, y dice que la mujer le respondió, el versículo 2, y la mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Otra cosa interesante en esto es que Dios en ningún momento le había dicho a Eva ni a Adán que no podían tocar del árbol. Él solamente le dijo: no pueden comer del fruto. ¿Cuántas veces caemos en el error de añadir cosas a lo que la palabra de Dios ya nos enseña? ¿Cuántas de las veces existen predicadores, existen hermanos, existen cristianos que añaden cosas a lo que Dios ha dicho? Y es necesario tener cuidado de esto. Es necesario que tú y yo cuidemos de lo que Dios establece. Hoy en día la palabra nos dice que somos salvos a través de la fe, y hay gente que a veces nos quieren poner un yugo, como decía Jesús a los fariseos: tú les quieres poner un yugo que ni tú mismo cumples, haciéndoles decir que tienen que cumplir la ley para que pudieran ser salvos. Cuando Jesús vino a cumplir la ley, y a través de creer en Él, dice la palabra de Dios: el que cree en mí será salvo. Es la manera en que tú y yo podemos ser salvos, a través de la fe en Cristo Jesús, estableciendo nuestra fe en que Cristo vino a esta tierra, murió y resucitó al tercer día. Esto es lo que nos hace salvos, y la fe y la obediencia nos produce el poder cumplir con los mandatos que Dios nos da. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a poder cumplir con el mandato, con la ley. No te estoy diciendo que no es necesaria la ley, es necesaria la ley. Pablo lo decía: es necesaria la ley para poder entender en qué estamos pecando. Es como si tú y yo fuéramos al doctor y solamente viniéramos al doctor y le dijéramos: pues chéqueme qué es lo que tengo, y es donde ahí funge la ley, porque la ley te hace ver en qué estás pecando, en qué estás mal. Pero si tú tomaras la ley y te fueras, o tú tomaras solamente el consejo del doctor diciéndote: no, pues tienes esta enfermedad, bueno, gracias, y te vas, ¿estaría cumplida tu visita al doctor? Pues no. ¿Qué es lo que esperas? Una medicina, una respuesta, algo que te ayude a solucionar tu problema. Y eso es lo que Jesús vino a hacer.
a traerte la medicina a través de su muerte y de su cruz. Eso es lo que hace la gracia de Dios. Por tanto, nosotros tenemos que tener cuidado de lo que a veces hablamos, y esto nos puede traer condenación a nuestra vida, ya que a Eva esto fue lo que le hizo caer en lo que el diablo estaba haciendo y tratando de tentarle a desobedecer a Dios. Probablemente cuando Eva vea a la serpiente colgando tal vez de esa rama o cerca de ese árbol, pues dijo: ah, caray, pues no es cierto lo que dijo Dios. Puso en tela de juicio las cosas que Dios había dicho. Y viene la serpiente y le dice, entonces el 4, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, haciendo dudar a Eva aún del poderío y de la sabiduría y de la omnipresencia y del poder de Dios y de la palabra que Dios mismo había establecido, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjense la manera en que el diablo viene y ataca a la mujer. La misma forma que él había caído en pecado, es la misma manera que él viene y trata de seducir a Eva diciéndole: vas a poder ser como Dios en algún momento. ¿Qué fue lo que hizo al diablo caer desde los cielos? Isaías 14, Ezequiel 28 nos lo enseña, que él buscaba ser como Dios. Él buscaba tener una posición y de hacer del trono al igual que como estaba Dios, estar en el trono como estaba Dios. Y esta misma forma y estas mismas palabras son las que usa para seducir a la mujer. Y le dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esta situación trajo consecuencias, y consecuencias que quizás hoy en día la humanidad puede estar viviendo todavía. Consecuencias que hoy en día, cuando el hombre nace, pues nace en pecado. Hay una naturaleza en el hombre que es la naturaleza del pecado, que pese a que somos salvos, está ahí, sigue ahí. Continúa con nosotros esa naturaleza, una naturaleza con la que tú y yo nacimos por causa de la caída de Adán y de Eva. ¿Y qué causó esta caída? Bueno, la caída o esta desobediencia causó que hubo un rompimiento entre la relación entre Adán y Eva, ya que dice el versículo 12: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Fíjense, culpando a la mujer, el hombre, deslindándose de su responsabilidad, teniendo una relación en la cual el mismo hombre había dicho primero unas palabras en el capítulo 2, versículo 23: y esta es hueso de mi hueso y carne de mi carne, perdón. Viene y dice: no, pues es que la mujer que tú me diste, pues ella fue la que me hizo tentar. Viene el rompimiento de una relación entre esta pareja. Antes sí, bien orgulloso, ¿verdad? Diciendo: hueso de mi hueso, carne de mi carne y todo. Y ahora no, pues ella fue la que me hizo caer. Por lo tanto, esta desobediencia trajo rompimiento a una relación entre la mujer y el hombre. Y el segundo rompimiento que trae esta desobediencia es que rompe una relación con Dios mismo, ya que dice el capítulo 3, versículo 8: y oyendo la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Una desobediencia genera un rompimiento entre la relación de Dios y el hombre. Mas vemos la actitud de Dios buscando al hombre y a la mujer.
Ellos, en su inocencia, en su ingenuidad, en ese, no sé cómo llamarlo, trataron de esconderse de un Dios que todo lo conoce, que todo lo sabe. ¿Cuántas veces a veces caemos en esos errores, ¿verdad? Queriéndonos esconder del Dios Todopoderoso? Y muchos hombres que atacan la Biblia también pueden usar y tratan de usar este versículo 9 que dice: mas Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Como diciendo, no, pues no, que Dios todo lo puede, no, que Dios todo lo sabe. ¿Por qué preguntó dónde estás tú? Mas lo que se refiere a este versículo 9 es que Dios le estaba preguntando, ¿dónde quedó tu posición como hombre? ¿En dónde quedaste tú como ese ser que te había hecho perfecto? ¿Dónde quedó tu naturaleza como hombre? Dios sabía dónde Adán y Eva se encontraban escondidos. Dios conocía del lugar donde ellos se habían escondido. Pero lo que él buscaba era que Adán le contestara, ¿qué has hecho, Adán? ¿Dónde quedaron tus principios? Con los principios que yo te formé. ¿Qué pasó con esa naturaleza? Y le da una segunda oportunidad a Adán, pero dice la palabra de Dios en el versículo 10, y él respondió, y oí la voz en el huerto, tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dice el 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Fíjense, Dios buscando darle al hombre una segunda oportunidad desde el principio de los tiempos. Por eso es aquí donde yo te puedo enseñar que la gracia siempre existió. La gracia siempre ha existido. La gracia no es una cosa del Nuevo Testamento y ya. No, la gracia es una cosa que desde el principio de los tiempos ha existido. Y lo vemos aquí demostrado. Porque Dios le está dando una segunda oportunidad al hombre de redimirse y de arrepentirse. Y le pregunta, ¿quién te enseñó? ¿Has comido? Fíjense que el Dios no responde con un juicio y ataca al hombre. Y le dice, pues yo te dije que vas a morir y órale, te voy a matar. No, le está preguntando, ¿qué has hecho, Adán? ¿Qué has hecho, Eva? Les da la segunda oportunidad de arrepentimiento. Y el hombre le contesta y desaprovecha esta oportunidad y le dice, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí, usando la excusa. ¿Y cuántas veces nosotros hemos usado excusas? Y hemos tratado de tapar nuestra desnudez con lo que nosotros construimos, y tratamos de construir algo para evitar que seamos vistos y evitar que sea vista nuestra iniquidad, sea visto nuestro pecado. Pero es imposible, hermano, que con lo que tú y yo construyamos podamos tapar de nuestra desnudez y de nuestro pecado. Es imposible. Quizás ante las demás personas sea algo totalmente completo lo que tú te cubres, pero ante Dios va a ser innecesario y no va a ser algo inútil que tú hagas eso. Sería imposible que tú y yo, a través de lo que tú y yo digamos, construyamos, tapemos nuestras iniquidades. Es por eso que Dios nos demuestra que cuando nosotros tratamos de tapar nuestros pecados con nuestras propias fuerzas, que tratamos de tapar nuestros pecados con nuestras excusas, Él viene y hace algo al respecto. Dice la palabra de Dios que Dios tomó a un animal y que cubrió las vestiduras y que cubrió la desnudez de Adán y Eva. Él sustituyó y Él proveyó un sustituto ante la desnudez de Adán y Eva. Y esta imagen y esta misma historia la vemos durante todo el transcurso de la Biblia y la vemos cumplida en la persona de Cristo Jesús. Ya que cuando Abraham lleva a su hijo Isaac a sacrificar, ¿qué dice la palabra de Dios? Que antes de que él sacrificara a Isaac,
vino una voz del ángel del Señor, el mismo Señor Jesucristo, diciéndole: detente, porque he visto que tú obedeces a tu Dios, que tú me amas más que a tu hijo. Y que cuando volteó Abraham, vio algo que Dios había proveído para el sacrificio. Dios provió ese sacrificio para que nosotros no muramos. Y de tal manera que Él nos ha cubierto de nuestra desnudez con su piel, nos ha cubierto la desnudez con el cordero inmolado, con el cordero perfecto. Él hizo la obra. Jesucristo vino a sacrificarse por nosotros. Lo que nosotros debíamos haber padecido, Él lo vivió. Y vienen las consecuencias ante esta situación, y la palabra de Dios es muy clara cuando nos dice en el versículo 13: y Dios le dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y el versículo 14 dice: y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, polvo comerás y todos los días de tu vida. Esto es una representación de lo que hoy en día tú y yo padecemos ante nuestro enemigo, que es el diablo. No puedo decir que es nuestro peor enemigo, porque la verdad es que nuestro peor enemigo es nuestra propia carne. Y peleamos contra ella. Pero cuando el diablo sabe que nosotros estamos siendo tentados, él viene y aprovecha esa oportunidad, como lo hizo con Eva. Y dice la palabra de Dios que él iba a estar luchando contra el hombre, porque dice: sobre el polvo te estás arrastrando y estarás comiendo del polvo. El hombre vino del polvo. Y es por tanto que nuestra lucha siempre va a ser contra el diablo. El diablo siempre buscará, y por eso hasta el día de hoy, pese a lo que ya pasó en la cruz, sigue peleando para que nosotros caigamos y nosotros no seamos salvos. Él no dejará de parar, Él no dejará, de pelear, Él no dejará de luchar para que nosotros caigamos en tentaciones y nosotros no obedezcamos la voz de Dios. Porque fue algo que Dios mismo estableció desde el principio de los tiempos. Y es algo que terminará hasta que Dios venga de los cielos y reine con poder y venza al mal de una vez por todas. Acabe con todas esas cosas. Versículo 15. Suri, ¿me ayudas, por favor? Versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es una profecía que Dios mismo da al hombre de la venida del Hijo de Dios. Yo por eso siempre he dicho: Jesucristo nunca fue un plan B. Dios tiene planeado para el hombre una vida eterna, el que vivamos en esa perfección como lo estaba Adán y Eva. Él tiene planeado, y Él deseaba que el hombre fuera obediente y que se mantuviera en el huerto, en esa convivencia, vaya, con su presencia, en esa plenitud, en el que Él pudiera tener la satisfacción de tomar de cualquier fruto del huerto, que Él pudiera señorear sobre los animales. Él desea eso, porque dice la palabra en Apocalipsis que Él fue a construir un cielo nuevo y una tierra nueva, anhelando que lo que se hizo en el primer hombre se vuelva a cumplir para con nosotros. Ese es el deseo de Dios. Ese es el plan de Dios. Eso es lo que Dios siempre ha anhelado de nosotros. Es por tanto que Él desde la eternidad había preparado ya las cosas. Para Dios nada le cae por sorpresa. Para Dios esto que estamos viviendo no es una sorpresa. Dios tiene todo bajo control.
Y Dios sabía que en algún momento Adán, Eva iban a desobedecer. Por eso Él tenía todo ya planeado. Y hace esta profecía y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hablando del sacrificio, hablando de los padecimientos que Jesucristo iba a tener antes de ir al madero. Una profecía que se cumplió cuando Jesús viene a la tierra y es golpeado, es martirizado, es llevado, es golpeado con esos látigos, es mutilado. Porque a veces lo que las películas nos enseñan, creo, hermano, que no es lo que en realidad pasó. Si nosotros en realidad pudiéramos haber visto el cuerpo de Jesucristo como quedó, vaya, nos hubiéramos quedado cortos. Jesucristo no colgó del madero y tenía un paño aquí tapándole o algo así. No, Jesucristo estaba desnudo. A Jesucristo lo avergonzaron humanamente. A Jesucristo lo quisieron hacer ver como que era un ser que no, indefenso. Y la verdad es que la palabra dice que como cordero que fue llevado al matadero, Él iba a ser inmolado. Pero dice la palabra que Él hirió a la serpiente antigua en la cabeza a través de su sacrificio en la cruz. Dios viene y cumple este mandato. Dios viene y cumple esta profecía. Dice la palabra en los evangelios que he aquí, o más bien una profecía hecha por Isaías, que una virgen concebirá y dará a luz a un hombre llamado Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y esto se cumple en el Nuevo Testamento, cuando Dios toma a María y hace que María sea llena del Espíritu Santo y nazca un hijo, el que iba a salvar al mundo. La serpiente imaginó y el diablo imaginó que la simiente vendría de Adán y Eva. Por eso es que él buscó deshacer esa perfección en Adán y Eva. La serpiente creyó que de Adán y Eva vendría el nacimiento de aquel que redimiría. Él creyó que de la simiente de Adán y Eva vendría el Salvador, pero no entendía que era de la simiente del mismo Dios poderoso de donde vendría el Salvador. Por eso ahí no podría hacer daño alguno. Dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo vino a la tierra, el mismo modus operandi que usó con la mujer, viene y lo hace con Dios en el desierto y le dice: ¿quieres tener todas estas riquezas? Yo te las puedo ofrecer. Miren la manera en que el diablo actúa, hermano. Miren la forma en que el diablo trabaja, y es la misma forma en que lo hizo con Adán, con Eva, y es la misma manera en que quiso hacerlo con Jesús, y le dijo: todo esto te lo puedo dar. Mas Jesucristo venció la tentación. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Dice la palabra que Él fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, en otras palabras, el Espíritu Santo buscaba que Jesucristo tuviera ese tiempo en ayuno y oración en el desierto. Es el Espíritu Santo el que nos debe de gobernar y el que nos debe de guiar a hacer las cosas, hermano. Y en estos tiempos el Espíritu Santo debe estar vivo en nuestros corazones. Aún un ayuno, fíjate, aún un ayuno tiene que ser puesto en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Porque si aún tú te dispones a ayunar sin que el Espíritu Santo te lo ordene, dice, el Espíritu Santo lo llevó al desierto y Él venció esa tentación. Y quiero concluir. Dice, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para con tu marido, y él se enseñoreará de ti.
Aquí, no quiero decir, miren, mujeres, por culpa de Eva, ¿no? Pero pues el deseo de Dios era que la mujer caminara con Dios de su lado. Mas dice que por tu desobediencia estarás en sujeción del hombre. Cuando Dios que deseaba que la mujer fuera un complemento, alguien que estuviera caminando al lado, ahora tenía que estar sujeta al hombre por causa de su desobediencia. Y le dijo al hombre: y al hombre, por cuanto desobedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Razones por las que hoy en día vivimos estas situaciones es porque un día un hombre desobedeció y porque el hombre sigue desobedeciendo hasta el día de hoy. Porque como sucedió con Eva, el hombre busca ser siempre superior a sus seres, a su prójimo, y aún buscando a veces ser mejor que Dios. Y esta situación que hoy en día pasamos no es la excepción, porque hombres desobedecieron el orden que Dios mismo ya había establecido desde el principio de los tiempos y buscaron ser mejor que Dios, buscaron ser mayor que Dios. Pablo dice: aún buscando ser mayor que Dios, desobedecieron, hicieron caso omiso a los principios que Dios dijo. En Romanos 1 lo enseña, haciéndose semejante y haciendo imágenes de animales y desobedeciendo. Por tanto, Dios los entregó a pasiones desordenadas. Por tanto, Dios los entregó a cosas desordenadas. Y hoy en día estamos viendo ese tipo de cosas, que porque la desobediencia del hombre sigue intacta en estos días, es que están pasando estas cosas. Y Dios entrega al hombre a cosas desordenadas, al hombre a amar a estar hombre con hombre, al hombre a estar mujer con mujer, al hombre pelear con su prójimo y matar por poder. Estas cosas suceden cuando el hombre sigue desobedeciendo y sigue buscando y sigue obedeciendo la voz del diablo para ser superior aún a Dios. Y el pecado y la maldición será presente. Y podrías decir: ¿y qué pasó entonces con la maldición de la tierra? Dice el 18: espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Isaías 53. Isaías 53 dice, versículo 2: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de la tierra seca no habrá parecer en él, ni en hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros le descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el peso del pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de él, de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue
en su muerte, aunque nunca fue maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Jesucristo pagó el precio, como te decía hace un momento. Jesucristo cubrió nuestra iniquidad y cubrió nuestra desnudez. Pero ¿sabes una cosa más? La maldición de la tierra también Jesucristo la pagó en la cruz. ¿Sabes cómo dice la palabra en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 27? Capítulo 27, versículo 28. Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinos y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Sobre su cabeza dice que pusieron una corona de espinos. La maldición de la tierra iba a ser representada por los espinos que iban a producir esta tierra. Y Jesucristo en su frente cargó con la maldición de esta tierra. Por lo tanto, tú y yo, hermano, hoy en día con lo que estamos pasando no deberíamos de temer. Porque cuando una corona de espinos fue puesta en Jesucristo, Él convirtió esa corona de espinos en una corona de gloria. Y créeme que en este tiempo los espinos que estamos viviendo en estos días serán convertidos en corona de gloria. Si tú no crees esto, necesitamos creer en lo que Dios hizo en la cruz. Los espinos de esta vida serán convertidos en corona de gloria. Es por eso que al principio yo te decía que es el escenario perfecto para que la gloria de Dios se haga ver y se haga presente. ¿Y sabes cómo es que será presente? A través de la iglesia. A través de tu vida y mi vida. Renacerá y será notoria la gloria de Dios en cualquier momento, hermano. Si Él ya lo hizo en la cruz, hoy en día Él nos lo vuelve a recordar y nos vuelve a decir: yo ya pagué por la maldición de esta tierra. Ya pagué, sobre mi frente cargué con la maldición de esta tierra. Hace 8 días que el pastor nos daba una alegoría acerca de la rosa de Sarón. Y una rosa que nace a pesar de que le rodean espinos, a pesar de que hay cosas feas a nuestro alrededor, siempre nace esta rosa de Sarón. Y aunque haya espinos hoy en día en esta tierra, aunque hoy en día sigan produciendo espinos en esta tierra, la rosa de Sarón seguirá naciendo, pese lo que pese, pase lo que pase. La rosa de Sarón, que es Jesucristo, nacerá en estos tiempos, hermano. Ponte de pie. Ponte de pie. Jesucristo está desde el principio de los tiempos. Jesucristo siempre ha estado presente. Y Jesucristo ya cumplió la obra. Y hoy vamos a recordar ese tiempo. Dijo Jesús: haced esto en memoria de mí.